¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo nos encontramos hoy? Espero que estéis bien. Yo estoy bastante bien. Me encuentro en el día número 63, viviendo en Suiza. Cada día un poquito más, cada día un poquito mejor. Esa es la idea. De momento hoy me ha tocado currar con una chica en unos apartamentos. Bueno, un bloquecito pequeño de apartamentos en Lausanne. Que habían sido reformados y había que hacer lo que viene siendo la limpieza final, que es hacer los baños, hacer la cocina, hacer todo, limpiar, quitar el polvo, limpiar los cristales, los cuadros de las ventanas, aspirar, barrer, fregar, vamos, lo que viene siendo que quede todo niquelado, perfecto, ¿vale? Había un montón de cosas que hacer, pero al final más o menos hemos conseguido terminar un poco a tiempo. No hemos terminado a la hora a la que teníamos que terminar, pero tampoco hemos terminado tan tarde como pensábamos que íbamos a terminar. Así que bien, y bueno, pues hoy he tenido una casualidad indicadora, que es una teoría mía que tengo yo. Pues hoy he tenido una de ellas, que ha sido la de que últimamente llevaba pensando bastante en retomar lo del tema de los tatuajes, tatuar aquí, a ver cómo lo hago y demás. Y pues justamente el sitio donde hemos ido a trabajar hoy, justo pegado al portal, había, ¡pum!, un estudio de tatuajes. Yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Llamadme loco, como siempre, pero eso yo lo llamo señal del universo. Yo creo que si busco trabajo en algún estudio de tatuajes, igual debería empezar por ahí. A ver qué surge, ya veremos. De momento yo creo que voy a empezar a retomar el dibujo. Voy a empezar a cogerle un poquito otra vez el pulso a la mano y cuando pueda, porque he estado leyendo un poquito, informándome sobre cómo hacerse autónomo aquí, que por lo visto es algo como bastante común el tener tu trabajo y aparte hacer trabajitos de lo que tú sepas y ser autónomo. He estado mirando y demás y creo que es necesario, por lo menos para el tipo de autónomo que yo quiero, porque hay como varios tipos, pues para el tipo que yo necesito, creo que necesitas tener el permiso B, que es justamente el que yo pedí. Y que es justamente el que estoy esperando cada día como loco que me llegue. Cada día voy al buzón, lo primero que hago al llegar a casa es mirar el buzón, siempre. Y de momento no ha habido suerte. Pero, a ver, lo solicité hace ya más de un mes, así que vamos a ver si con suerte para enero lo consigo. Si consigo tener el permiso en enero y soy constante y le meto una buena caña al tema de dibujar, hacer diseños y todo esto, probablemente para febrero estemos tatuando aquí en Suiza. Pero vamos a verlo, vamos a irlo viendo. De momento, vamos poco a poco y ya está. El problema es que como yo no sé en el futuro lo que va a ocurrir, si yo supiese que el día 15 de enero ya voy a tener mi permiso y voy a poder solicitar lo de ser autónomo, pues yo ya me preparo para que el día 15 pueda empezar a hacerlo. Pero como no lo sé, pues toca prepararse como si fuese a empezar la semana que viene. Pero sin volverse loco, porque tampoco puedo. Porque como trabajo bastante, me pego buenos madrugones y llego a casa, que me levanto como a las 5:30 de la mañana. Y llego a casa a las 6 de la tarde, es un horario terrible. O sea, es que es un horario terrible que prácticamente no te permite hacer nada. Llegas a casa a las 6 de la tarde o a veces 7, que a las 5 ya está anocheciendo aquí. ¿Qué haces? Ahí a partir de las 7, pues es que te tienes que acostar como muy tarde a las 10 si quieres dormir 7 horas y ser persona al día siguiente. Tampoco puedo dedicarle 4 horas todos los días a dibujar. Así que poco a poco y ya está. Aprovecharé los fines de semana cuando pueda y ya está. Pero vamos, que ahora mismo la verdad que estoy un poquito jodido en cuanto al tema de horarios, la verdad. Pero hay que aguantar, más que nada para poder conseguir el permiso y ya mejorar todo. De momento hay que prepararse, y os lo digo también, hay que prepararse el idioma. Cuando tienes un idioma perfecto, puedes trabajar en un montón de cosas aunque no tengas experiencia. Así que metedle caña al idioma si vais a venir aquí. Y si no, bueno, pues perfecto para vosotros, porque si vivís en un país en el que se habla vuestra lengua y no tenéis que aprender, una preocupación menos que tenéis. Yo aquí tengo como, no sé, no las he contado, pero bastantes preocupaciones. Estoy bien en el sentido de que me gusta este país, ofrece muchas posibilidades y etcétera, 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 pero yo tengo preocupaciones de, a ver si mejoro mi francés, a ver si encuentro un trabajo mejor, a ver si me dan el permiso, en fin, un montón de cosas. A ver si me llaman 5 días de 5 cada semana, porque esta gente, pues esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo. Ya veremos a ver si mañana me llaman para trabajar
o no me llaman, o qué me dicen. Vamos, yo iré y ya veré si hay trabajo o no hay trabajo. Yo como siempre. Bueno, que no voy a ir a España. Estas navidades me quedo aquí en Suiza, no voy a ir a ver a mi familia. Lo siento mucho, es una putada. Pero hay que pensar que llevo 2 meses aquí y realmente los vuelos en Navidades están carísimos y la gasolina o el diésel están carísimos también. Entonces, hacer un viaje express para estar un día o 2 como mucho con la familia, porque cae justo en fin de semana estas navidades, no tiene mucho sentido. Lo que voy a hacer es perder dinero. Sí, me voy a alegrar de ver a mi familia, pero me va a dar como mucha frustración de no poder estar más tiempo con ellos y de pensar, buah, que me tengo que ir ya. No, yo si voy para allá es tranquilamente, pudiendo estar 2-3 días, pero bien relajado y tranquilo, que no sean fiestas ni nada, que no haya estrés y que los vuelos no sean tan caros, porque si voy seguramente iré en avión, porque es que si vas en coche son 16 horas o 14 horas hasta Madrid, 14 de ida, 14 de vuelta, prácticamente ahí se te ha ido un día y medio en el coche, con lo cual te vas un fin de semana y realmente estás medio día con ellos o un día como mucho, es que no renta. Así que igual me busco algún trabajito para la noche de Navidad, no lo sé. A ver si veo algo, a ver si, yo qué sé. He estado mirando un poco por ahí, he echado alguna oferta, he aplicado para alguna oferta. Vamos a ver si me llaman o qué. Y si no trabajo, pues aquí me quedo tranquilamente en casita, tomándome un café y ya está. Y disfrutando. ¿De qué? De la tranquilidad que me ofrece esta casa, que va a estar vacía porque va a estar todo el mundo por ahí. Estaré aquí solito y tan a gusto. No pasa nada, no me voy a sentir un desgraciado por estar solo en Navidad. Porque no estoy solo en Navidad porque nadie me quiera. Voy a estar solo en Navidad porque estoy luchando por tener una vida mejor. Así que, consejo de Jules, si algún día te ves solo o sola en la mierda, pero es para conseguir algo mejor, para mejorar tu vida, para conseguir una de tus metas, no estés triste. Porque entonces lo que estás haciendo sirve para algo. Si estás peor para conseguir algo mejor, entonces merece la pena. No sé cómo resumir esto, pero bueno, más o menos es eso. Que para que te vaya mejor muchas veces te tiene que ir peor de lo que estás acostumbrado. Normalmente tenemos como una estabilidad vital y ahí normalmente nos enganchamos y nos quedamos ahí. Estoy gesticulando mucho, parezco italiano. Pero cuando sales de tu zona de confort para mejorar tu vida, muchas veces, pues, si vas a un país extranjero, normalmente tienes que empezar desde abajo y luego ir subiendo. Lo que pasa es que en el juego de la vida, yo ya he jugado mucho, ya me he pasado el juego de vivir en España. Y gracias a pasarme el juego de vivir en España, sé muchas cosas, he aprendido muchas cosas. Entonces ahora, aunque empiece una nueva partida en este país, me va a ser mucho más fácil pasarme las pantallas y subir de nivel. Así que, Suiza, voy a por ti. Hasta aquí este vídeo de hoy. ¿Qué queréis que os diga? Esto es lo que hay. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el vídeo. Y estoy pensando que cuando veáis este vídeo, pues igual es enero o casi febrero. Y estoy hablando de Navidades. Pues sí, ya sabéis que estos vídeos llevan como una especie de retardo, ¿vale? Porque yo empecé a grabar los vídeos, pero hasta bastante tiempo después no pude empezar a editar los vídeos y a subirlos y todo esto. Así que, lo siento. Veis mi vida en diferido. Pero es con un delay. Es un delay de 1 mes y medio, aproximadamente. 1 mes y algo. Nos vemos, ¿vale? Chao, chao. Paz y amor. Y feliz Navidad.